Propiamente ahora sí. Para comenzar, pues hoy trataremos el tema de elementos básicos de la teoría del caso. Hoy contamos con la presencia de la maestra Catalina Pérez Razo, de quien me permitiré leer una pequeña síntesis curricular. Ella es licenciada en Derecho y maestra en Ciencias Jurídico-Penales por la Universidad de Guanajuato. Cuenta con varios cursos en distintas ramas del derecho, así como diplomados en Derecho Procesal Constitucional, Derechos Humanos y Políticas Públicas, Juicios Orales, Herramientas para el Análisis Crítico de las Relaciones Género y Ciencias Políticas. Ha realizado estancias y cursos en Estados Unidos acerca del sistema acusatorio y adversarial. Ha presentado varios libros sobre temas de violencia de género y violencia política hacia las mujeres. Exponente destacado en diversas universidades y congresos nacionales e internacionales. Actualmente es defensora pública, adscrita a la etapa de juicio oral, forma parte de la coordinación de investigación de la Universidad Instituto Irapuato y también es catedrática de la Universidad Internet World Campus Bajío y en la Universidad de Guanajuato, donde trabaja directamente con el rector general, Luis Felipe Guerrero Agripino, en trabajos de investigación de alumnos de posgrado. Es vicepresidenta de 50 más 1 Guanajuato, asociación civil que tiene presencia en todo México y en diversas partes del mundo, la cual agrupa a políticas académicas y especialistas que buscan impulsar una agenda de género entre los puestos de decisión. Actualmente estudia la especialidad en notaría pública y trabaja en su tesis para adquirir el grado de doctorado en estudios jurídicos, políticos y de gobierno. Pues sin más preámbulo, Katy, bienvenida, muy amable. Muchas gracias a todas las instituciones por la invitación. Iván, en Defensoría Pública en materia administrativa. Efi, también agradecimiento a la Universidad de Guanajuato a través de tu conducto, a la doctora Teresita. Y gracias, Alex Amarripa, también por la invitación. Bueno, pues entramos de lleno al tema que yo les voy a exponer. Voy a hacer un breve recorrido como antecedentes y como parte que debemos de tener claros y muy presentes previo a entrar de lleno a la teoría del caso. Primero comentarles que lo que vamos a aprender en este seminario es acerca de la defensa, pero en área administrativa, es decir, este derecho administrativo, pero a la luz de la sanción, por lo que veo, por lo que me tocó a mí. Fíjense que cuando yo soy especialista en el área penal, ya escucharon que soy defensora pública en materia penal. Cuando yo estudié todos estos años la materia penal, bueno, existe, todavía vive, Klaus Roxin, y Klaus Roxin decía que el arma más poderosa de un Estado, la espada, él mencionaba, la espada más poderosa de un Estado es el derecho penal. Eso es lo que él siempre estuvo sosteniendo. La espada más poderosa de un Estado es el derecho penal. Pero Klaus Roxin no ha venido a México y no ha leído la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas para darse cuenta que hoy en día la espada más poderosa que tenemos es el derecho administrativo. Evidentemente, pues las personas que somos servidoras públicas o los particulares que también tuviéramos alguna falta administrativa en este nuevo derecho administrativo sancionador, donde también ya incluye a los particulares, francamente ya es más cruel, más fuerte el derecho administrativo sancionador que incluso el derecho penal. Y se los voy a explicar más adelante el por qué sostengo esta parte. Bueno, tenemos que como antecedentes, es en 1982 donde nace esta reforma en la Constitución, que es una reforma donde ingresa el sistema de responsabilidad administrativa en 1982 y donde ya se habla de causales, se habla de procedimientos, se habla de órganos, de sanciones y toda esta cuestión que está regulada a la luz de un derecho disciplinario. Y entonces, como yo les decía, tenemos que verificar unos principios procesales que los estudiamos cuando estudiamos la licenciatura en Derecho, pero que sí tenemos que tenerlos con mayor énfasis cuando hablamos de teoría del caso, cuando hablamos de Derecho Penal, que es donde nace la teoría del caso, y también ahora que lo estamos atribuyendo al derecho administrativo sancionador. Este principio de legalidad, insisto, todos lo hemos analizado. Sabemos que el fundamento lo tenemos en el artículo 14, en el artículo 16. Sabemos que se habla
del derecho de audiencia, del derecho de legalidad, seguridad jurídica, pero cuando hablamos de investigación, cuando hablamos de procedimiento, va más allá. Y es cuando ya empezamos a sentar otros como principios que están dentro de este principio. Por ejemplo, pues el hecho de una protección de derechos fundamentales de la persona imputada. En derecho penal sabemos que es una persona imputada, en el derecho administrativo pues le llamamos un presunto responsable. Entonces, dentro de este principio de legal, insisto, ya nacen estos principios dirigidos a esta protección de derechos a la parte imputada o al presunto responsable. Y pues se tiene aparejada esta cuestión de que debe de haber una taxatividad, una literalidad en lo que hace a la conducta que se le atribuye a la persona. En derecho penal y que ahora lo estamos trayendo al derecho administrativo sancionador, la interpretación no es amplia, no es una interpretación amplia, es una interpretación restringida a la luz, insisto, del principio de legalidad. Y bueno, va a traer aparejado con el siguiente principio respecto a que nadie va a ser sometido a un proceso si evidentemente no existe una conducta previamente establecida, es decir, que ya esté establecida en un espacio. En este caso, en el derecho penal, pues tenemos un tipo penal y en el derecho administrativo sancionador una falta administrativa, que cuando yo estaba revisando la lectura actual respecto a esta cuestión, cuando nace dentro del derecho administrativo sancionador principios que toman del derecho penal, dicen, pues entonces a la falta administrativa también ya debemos empezar a atribuirle, mínimo a la luz de la doctrina, llamarle tipo administrativo a esta falta administrativa, por esta cuestión que les digo de estos principios de la luz del derecho penal. Bueno, también hablamos en este principio de legalidad que a las personas no se les va a imponer una sanción que no esté determinada previamente. Y esta sanción pues puede ser la pena, como lo tenemos en el derecho penal, y pues una consecuencia, como lo tenemos acá en el derecho administrativo. Ahora, también se tiene que tener autoridades competentes dentro de este principio de legalidad. Nosotros en la materia penal evidentemente hablamos de un ministerio público, hablamos de un juez de control y ustedes con estas reformas que tuvieron pues ya empiezan a existir estas autoridades, ¿no? Diversas y aparte cada una muy clara sus funciones, cada una esta división de funciones de cada una y no se puede romper eso, no se puede transgredir estas facultades de cada una porque pues evidentemente se estaría violentando este principio de legalidad. Bueno, en cuanto al siguiente, el principio de tipicidad, tenemos evidentemente la tipicidad penal y también ahora pues existe esta tipicidad administrativa. Y aquí la tipicidad administrativa sería que exista una descripción legal. Que existe una descripción legal, en este caso ustedes, nosotros la tenemos evidentemente, nosotros tenemos un código penal con muchísimos artículos, ustedes tienen estas conductas, estas descripciones legales, una de ellas, pues por ejemplo en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, donde vienen estas descripciones legales y donde vienen evidentemente las sanciones, pues ya después de llevarse a cabo un procedimiento administrativo disciplinario. Ahora, nosotros en el derecho penal tenemos evidentemente esta descripción legal y esto lo voy a abordar, quiero irme adelantando, pero lo voy a abordar ya casi al final, porque estamos a la luz de la defensa. Y nosotros en derecho penal a la luz de la defensa tenemos una amplia gama de lo que pudiéramos atacar. Cuando nosotros vamos a la tipicidad y que escuchamos al fiscal la cuestión que le está imputando a nuestro imputado, nosotros podemos atacar algunas cuestiones de algún elemento que no falta en la descripción legal. Y esta es la cuestión que todavía no llega a abordarse en el derecho administrativo. En el derecho administrativo sí está esa descripción legal, que está una tipicidad administrativa, pero todavía no se llega a este análisis completo
como nosotros lo tenemos, que un análisis de un elemento objetivo, de un elemento normativo, de un elemento subjetivo, cuando hablamos de dolo, cuando hablamos de culpa, y esta es la cuestión que todavía necesita avanzar el derecho administrativo para, sobre todo ustedes como defensa, para que pudieran atacarlo. Obviamente lo pueden hacer y evidentemente ya será la autoridad siguiente quien le tocará entrarle al asunto, ¿no? Pero como lo tenemos nosotros en el derecho penal establecido, doctrinario y en la ley, pues todavía esa parte es la que todavía falta por avanzar al derecho administrativo. Bueno, y esta parte también del principio de tipicidad era lo que yo les comentaba, que está reducido a este principio de tipicidad, reducido a este principio de taxatividad, donde no hay una amplitud en cuanto a una interpretación. Es una interpretación restringida, lo que dice la ley. Lo que dice la ley y no vamos a ir a analogía y no vamos a ir a otra cuestión, una interpretación más amplia. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque, pues, evidentemente esto nos amarra cuando eres una autoridad para verificar ese hecho que la ley señala como falta administrativa, o también cuando vas como defensa para atacar que esa conducta que se dice que realizó el servidor público o el que era servidor público, no, esa conducta no está reducida a lo que dice el tipo administrativo. En este caso, pues lo que yo les digo, la falta administrativa. En cuanto al principio de culpabilidad, por lo que hace a un procedimiento disciplinario, sería la necesidad de que esa conducta que cometió el servidor público, pues viola una normatividad. Esto, insisto, estoy yéndonos a la cuestión, al área de ustedes. En materia penal, pues es imputarle a una persona que cometió una conducta bajo el dolo o la culpa, que es la parte que les digo, que falta todavía avanzar en esa parte acá en el derecho administrativo. Y evidentemente, en cuanto a principio de culpabilidad, pues es a la autoridad a la que le corresponde demostrar este reproche, demostrar esta situación de que el acto que se verificó lo cometió esa persona, este infractor, y en todo caso, pues que debe ser sancionado, ¿no? En cuanto al principio de proporcionalidad, como su mismo nombre lo dice, significa que las sanciones a imponer pues deben de ser dirigidas al caso en concreto. Tanto el derecho penal como ustedes, sí existe ese análisis de proporción. Nosotros tenemos un artículo donde dice que cómo se debe de aplicar una sanción a una persona y todo aquello que se debe de tomar en cuenta cuando se va a imponer una sanción a una persona. Y también ustedes, en la ley de ustedes, también viene que se debe de analizar, viene en el artículo 14, que se debe analizar qué imposición se va a imponer, qué cargo tenía la persona, cuál es la gravedad de lo que cometió, el nivel jerárquico, los antecedentes, la antigüedad, toda esta cuestión que se debe de tomar en cuenta a efecto de imponer una sanción. Y esa parte nosotros también lo tenemos. Esta parte es noble en cuanto a que no se debe de imponer la misma sanción, incluso por la misma conducta, a todas las personas. Siempre va a haber circunstancias que va a ser una diferencia entre una sanción de una persona u otra. Entonces, en este sí hay claridad en ambos en cuanto al principio de proporcionalidad. En cuanto al principio de presunción de inocencia, creo que también está avanzando en ambas materias y aunque nos queda de ver, pues está habiendo un avance. Por ejemplo, fíjense, en derecho penal, para los que de pronto les gusta informarse y estar enterados, ustedes saben que en el derecho penal ahorita pues ya tenemos un avance en cuanto a que las personas no deben de estar en prisión preventiva siempre por cualquier delito. Esto ya lo venía diciendo nuestra reforma de 2008, de que la prisión preventiva tenía que ser excepcional y que solamente por algunos delitos el derecho penal decide ponerlo en el artículo 19 constitucional, ese catálogo de delitos, que cuáles delitos que se estuviera investigando una persona iba a estar en prisión preventiva. Y hoy eso también ya quedó superado. Hoy, hasta hace poquititas semanas, ya quedó superado. Y entonces ahora existe nada más la prisión preventiva justificada, donde si la persona debe de estar llevando a cabo su proceso en prisión, el Ministerio Público lo debe de justificar. Entonces, nosotros aquí en la Defensoría
hace meses teníamos personas que se les llevaba a cabo una audiencia inicial por el delito de violación y quedaban en prisión preventiva, oficiosa, en automático se imponía, ni siquiera la podías debatir. Y hoy en día tenemos personas que hace unos días vinieron a su audiencia inicial, se les vinculó a proceso por violación y están en libertad. Están llevando su proceso en libertad bajo otras medidas cautelares y no la prisión preventiva. Entonces, vean, y esto acaba de suceder, o sea, hace semanas acaba de suceder. Y entonces, en esta parte, digo, apenas se está avanzando en el derecho penal y también en esta parte es una cuestión que también se debe de verificar en el derecho administrativo, porque también ustedes en el derecho administrativo vienen algunas cuestiones que, por ejemplo, cuando se está investigando un servidor público se le suspenda en su empleo, y pues esto, si lo comparamos con el derecho penal, pues también hay una como una violación a esta presunción de inocencia, como ahora que nosotros dice, está superado, que la persona no debe de estar en prisión preventiva porque se le está investigando, o sea, ya le estás imponiendo una sanción previa, ya lo estás castigando desde antes, ya lo tienes en la cárcel desde antes. Entonces, al derecho administrativo no estaría de más también voltearlo a ver, en decir, pues apenas estoy siendo investigado, todavía ni me dictan una sanción, todavía ni causa de estado, ¿por qué me vas a retirar de mi cargo? ¿Por qué me vas a mover? ¿No? Entonces, esa parte creo que también sería interesante, pues cuestionarla, ¿no? Cuestionarla. Y bueno, hay otros espacios donde también la presunción de inocencia, acuérdense que de pronto tenemos de frente otros derechos a proteger. Me voy a ir, por ejemplo, al tema cuando en derecho penal investigamos un hostigamiento sexual. Puede ser de un maestro, una alumna o de un directivo a una servidor pública que sea una subordinada, pues ahí hay protocolos especiales, ¿no? Y diferentes donde el servidor público no puede decir, oye, no me vas a retirar, apenas me estás investigando, estás violentando mi presunción de inocencia y no me vas a mover de aquí, porque de frente está un derecho de la víctima, un derecho de la víctima de no estar con su agresor, de no estar, porque se estaría violentando un derecho humano de la víctima. Entonces, cuando tenemos esta circunstancia, evidentemente se tienen que tomar unas decisiones distintas que vienen en la ley. Pero insisto, como lo veíamos en el principio de proporcionalidad, pues se tiene que verificar cada asunto para ver en dónde sí se pudiera analizar y sobre todo no violentar, no ser nugatorio de derechos humanos de estos servidores públicos. En cuanto al principio de prescripción, pues ya sabemos, lo estudiamos cuando estudiamos la licenciatura, que se adquieren derechos simplemente con el paso del tiempo. Y entonces, tanto el derecho disciplinario como el derecho penal, al hablar del principio de prescripción, pues da una seguridad jurídica también da una seguridad jurídica al imputado, en este caso al investigado, al servidor público, de que la autoridad va a tener un límite para actuar, que no vamos a estar siempre sujetos en un proceso y que no suceda nada. Entonces, no sé si ustedes hace muchos años, cuando estaba el auge de la reforma del derecho penal, se hizo muy famoso un documental que se llamaba El Túnel, todavía lo encuentran en YouTube, ese documental, y cuando entrevistaban a las personas en la cárcel y decía, tengo tantos años en la cárcel, no conozco a mi defensor, no conozco al juez o jueza, y solamente me robé tal cosa, ¿no? Y evidentemente nos daban conocimiento de que era un robo de una cuantía mínima y que evidentemente la pena podía ser una pena no tan alta y que ya llevaba años ahí en prisión preventiva. Entonces, pues no había un control de los procesos y ahora nosotros, pues al menos en el derecho penal, sí, nuestro proceso dice que una vez que una persona es vinculada a proceso, solamente el MP tiene 6 meses para terminar una investigación y de inmediato se va el tema a intermedio y a juicio oral. Entonces, es importante que en materia de responsabilidades administrativas también haya claridad de este principio de extinción de las facultades de la autoridad para imponer sanciones, para llevar a cabo la investigación, porque luego también en el área administrativa eh, podrían iniciarse las investigaciones al mismo tiempo, porque ustedes saben que alguna conducta que comete el servidor público pudiera recaer en una responsabilidad administrativa,
pudiera recaer una responsabilidad civil en una responsabilidad penal. Y hay muchos asuntos que cuando llegan al área penal, que ya pasaron por toda esa cuestión administrativa y llegan al área penal, pues ya está prescrito porque desde que sucedió la conducta solamente hubo esta investigación en materia administrativa y cuando ya la terminaron, ya sancionaron, ya todo, ya se lo mandan al área penal, al Ministerio Público Especializado y él dice, pues ya prescribió. Entonces, pues lo ideal sería que iniciara al mismo tiempo la cuestión administrativa y de inmediatamente poner la denuncia en materia penal para evitar este tema de la prescripción. Y bueno, ustedes también marcan prescripciones. Nosotros en el derecho penal tenemos muchas formas de prescribir el delito, si es un delito continuado, si es un delito de comisión inmediata, y ustedes también, dependiendo la falta, si es una falta grave, si es una falta no grave, también ustedes marcan una diferencia en cuanto a la prescripción de las conductas. El principio non bis in idem, pues ya tenemos conocimiento de que lo tenemos en el artículo 109 de la Constitución, sobre todo los que litigamos, que varios de los que están conectados, por supuesto, están en materia de litigio, pues sabemos que este principio se refiere a que no es posible que se dicte o que se sancione 2 veces a una persona por una sola conducta. Y luego este principio, pues es el que de pronto muchos gobernados lo reclaman cuando les echamos varias responsabilidades, ¿no? Que viene el castigo en materia penal, que viene el castigo en materia civil, que viene el castigo en materia administrativa, pero pues evidentemente está superado. O sea, ya está muy claro de que nuestras conductas pueden incurrir en varias áreas y que no se nos están violentando derechos humanos si se nos está castigando pues por diferentes responsabilidades, no estamos incurriendo en ninguna violación de derechos humanos. Entonces, pues igual, una conducta la castiga el derecho penal y la misma conducta puede ser castigada por la administración pública. Entonces, es importante también tener claridad en cuanto a este principio. El principio indubio pro reo, pues también sabemos que si hay una duda en cuanto al proceso, pues evidentemente si hay una indecisión es benéfico para la persona investigada o imputada. Y es bien importante tenerlo presente porque ustedes saben que con la reforma en materia penal, nuestro estándar probatorio cambió en materia penal y nuestro estándar probatorio para que se pueda dictar una sentencia condenatoria a una persona, se dice que solamente se dicta una sentencia condenatoria cuando se tiene una verificabilidad de más allá de toda duda razonable. Y este principio lo toma el derecho administrativo. Y el derecho administrativo tiene el mismo estándar probatorio. Deciden usar el mismo estándar probatorio que usamos nosotros en el derecho penal y también para castigar esa conducta, también utilizan ese estándar probatorio de más allá de toda duda razonable. Entonces, pues por eso es importante este principio de que se tiene que tener toda la certeza al momento de tomar la decisión. Y si hay duda, pues no. El principio de defensa también es importante el análisis porque fíjense que nosotros en materia penal ahorita estamos repitiendo muchísimos juicios, pero muchos juicios que estamos repitiendo porque llegábamos las defensas públicas o privadas, entonces llegábamos a una audiencia inicial o a un juicio y entonces presentábamos nuestro nombre y nuestro cargo, ya sea que yo dijera mi nombre, señoría, buen día, María Catalina Pérez Razo, defensora pública penal, y tomaba mi asiento y empezaba yo a hacer mi trabajo, a generar un debate, a hacer uso de la voz, etcétera, se acababa la audiencia y se seguía el proceso. Y entonces empezaron a reponer, tenemos muchas reposiciones de procedimiento solamente por ese detalle, solamente por la no verificabilidad de que realmente tuviéramos la calidad de licenciados en Derecho y que podíamos llevar a cabo la defensa. Y entonces se están reponiendo los asuntos para decir nuestro nombre, para decir nuestro cargo, para decir nuestro número de cédula y además que el Poder Judicial verifique que mi cédula pues sí existe, que sí soy yo la que tiene ese número de cédula y que efectivamente cuento con una cédula profesional de licenciado en Derecho. Entonces, pues estamos repitiendo muchos juicios por esta circunstancia. Y además, en materia penal, pues los jueces son muy exigentes con la parte de la defensa,
porque para ellos no es suficiente que seamos licenciados o licenciadas en Derecho. No es suficiente que yo tenga la cédula. Además, debo de tener el conocimiento de que tengo las habilidades y las competencias para llevar a cabo una audiencia de oralidad penal, evidentemente, de que soy capaz de llevar una audiencia inicial y de que tengo los conocimientos. Y tampoco basta decir que tengo una maestría en juicios orales y que tengo un número de cédula, sino que pues hay abogados y abogadas que pues dicen esto: soy licenciada en Derecho, aquí está mi cédula, tengo una maestría en juicios orales y aquí está mi número de cédula, y en la audiencia no saben llevar a cabo la audiencia. Y lo que hace el juez es decir: oiga, ¿sabe qué? Pues yo soy juez de control, y lo que controlo es justamente la legalidad, y entonces se me baja y llamo al defensor o defensora pública, si es que es un privado al que bajan. A la defensa pública no nos han bajado hasta ahorita. Entonces, eso es importante, y esto lo comento porque ustedes en el área administrativa, en la ley, no está esta exigencia de esta especialidad, que era lo que comentaba el maestro Iván. Pues de suyo es imposible tenerla, día a día surgen nuevos conocimientos, pero sí se tiene que demostrar, y no es suficiente, no es suficiente que digamos que somos licenciados o licenciadas en Derecho y decir un número de cédula, sino que además se tiene que verificar que se tienen esos conocimientos de esa materia. Aquí en Guanajuato hay diversas universidades que ya tienen este tipo de estudios, que ya hay una especialidad en justicia administrativa, una maestría en justicia administrativa, diplomados, este seminario que estamos tomando ahorita todos y todas. Entonces, es bien importante que en cuanto al principio de defensa, en derecho penal incluso es un principio constitucional que dice que la parte imputada tiene derecho a una defensa técnica y adecuada. Entonces, esa exigencia también se debe de trasladar al derecho administrativo sancionador, donde, insisto, no es suficiente la cédula profesional, tiene que haber una experticia, una competencia, una habilidad en defensa en materia administrativa, y se debe de demostrar. En cuanto al principio de oportunidad, pues ambos lo tenemos. Ustedes tienen esta facultad de abstención de iniciar un procedimiento administrativo, y en materia penal también. En materia penal también puede existir una abstención de iniciarse una carpeta de investigación. El Código Nacional marca varias razones por las cuales se va a abstener el MP de investigar. E insisto, ustedes también tienen esta facultad de iniciar el procedimiento administrativo. En cuanto al principio de igualdad, hay dos formas en las que se traduce este principio de igualdad. El primero es, evidentemente, pues que todas las personas tenemos derecho a que no se nos discrimine por motivo de étnico, género, edad, preferencias, orientaciones sexuales, discapacidad, etcétera. Pero además también habla de un principio de igualdad procesal, el cual estamos en total desventaja. Yo, como defensora pública, pues evidentemente estoy frente a la Fiscalía General de Justicia, y evidentemente ellos son un monstruo. Ellos tienen todos centros de peritos y peritas, tienen a toda la agencia de investigación criminal, o sea, tienen un ente enorme para llevar a cabo una investigación. Y la defensa pública, pues en Guanajuato estamos muy avanzados. En Guanajuato somos de las únicas en el país que tenemos investigadores, que tenemos ya peritos y peritas, pero hay defensorías públicas que solamente es el defensor público. Entonces, en materia administrativa, también. En materia administrativa, digo, ya no está ese estado inquisitivo como estaba hace años, pero al final del día tiene toda esa espada el Estado, ¿no? Para el procedimiento administrativo, y frente a ello, pues la Defensoría Pública también existe una desigualdad procesal. En cuanto al principio de imperio de la ley, pues ya saben que los funcionarios o las personas que investigan, que están llevando a cabo este curso de investigación, pues evidentemente están sujetos a toda actividad, hacerla pues bajo el sometimiento de lo que dice la ley. Cualquier decisión que tomen pues debe de estar fundada, motivada, debe de estar con base en la Constitución, en las leyes, en la jurisprudencia, principios generales de derecho, etcétera. Entonces, pues eso también lo tenemos, tanto el derecho penal como ustedes. El proceso sin dilaciones indebidas, pues lo tenemos muy roto, al menos ahorita después de la pandemia. El Código Nacional dice
que un juicio después de la audiencia intermedia se va a celebrar después de 20 días hábiles, y yo estoy llevando juicios después de un año de la intermedia. Obviamente se justifica, o sea, hay una justificación, hay autos, hay acuerdos que saca Poder Judicial donde habla de esa suspensión de funciones que tuvieron, de este atraso en cuanto a impartición de justicia, y el hecho de que estemos llevando juicios un año después y no 20 días hábiles después, pues lo justifican. Ya ha habido apelaciones, se han interpuesto recursos de apelación y pues no prosperan porque consideran que efectivamente el Poder Judicial lo justifica. Bueno, esto lo tenemos que tener presente porque lo voy a estar cite y cite. Todo esto que abordé en los principios lo voy a estar citando continuamente ahorita que ya entré de lleno a la teoría del caso. ¿Por qué es importante que exista una teoría del caso? Es importante, primero quiero que ubiquen que ya estamos en sistemas procesales distintos. Ya no estamos en esos sistemas tradicionales de antes, inquisitivos, mixtos. Ya estamos en sistemas adversariales, en sistemas de corte mayormente ya acusatorio, donde ya son unas autoridades las que investigan, otras las que imponen sanciones, otras las que deciden. Entonces, por eso hay una importancia en la teoría del caso. Por eso ya no es como antes, donde el defensor o defensora en cualquier materia estábamos a expensas de errores y cachábamos que algo no estuviera bien, que algo estuviera no bien fundado, no bien motivado, ahí entrábamos en nuestro alegato. Y hoy en día no es así, en ninguna materia, ni en lo laboral, ni en fiscal, ni en nada, ¿eh? En nada. Hoy hay una exigencia de que debe de haber una defensa activa. Y no va a haber una defensa activa perfecta o con éxito si no se genera una teoría del caso. De suyo es imponente que se tiene que realizar una teoría del caso. Entonces, ese es el tema de la importancia, en realidad, porque ya se elevó el nivel de investigación y evidentemente si elevas el nivel de investigación, tiene que haber una limpieza en esta investigación. Tienes que hacer un análisis de todo y tiene que existir una limpieza, sobre todo en las técnicas, sobre todo en las técnicas. No nos podemos equivocar en las técnicas y esa es la parte que también debemos no nada más de ser como muy expertos en dogmática, sino sobre todo también en técnicas de investigación. Y la otra parte importante es, pues evidentemente, por el tema de la argumentación, porque las teorías del caso no siempre, que eso también lo vamos a comentar más adelante, no siempre van a ser antagónicas. La mayoría de las veces sí, podemos encontrar algo que vamos a tener una teoría del caso antagónica, antagónica a la teoría del caso de quien investiga. Y entonces, si va a ser otra persona quien va a decidir y se va a decantar por una versión, pues evidentemente tengo que tener un nivel muy elevado de argumentación. Y la teoría del caso también ayuda y también nutre que tu alegato pues esté más nutrido de una mejor argumentación, si tienes una correcta teoría del caso. Bueno, ¿qué es una teoría del caso? ¿Y quién hace la teoría del caso? La teoría del caso la realizan quienes acusan y quienes defienden, nada más. En este caso, en mi caso en particular, que estoy en área penal y que evidentemente por la teoría del caso nace acá en el área penal, la teoría del caso solamente la realiza la fiscalía y la realiza la defensa. El juez de control no, y el tribunal unitario tampoco, o el tribunal de juicio. Ellos no realizan teoría del caso. Ellos son los que deciden. Ellos son los que escuchan todo el contenido de la teoría del caso y en algún momento se van a decantar por una u otra. Y que evidentemente ahorita vamos a ver cómo hacer que se decanten por la de nosotros, ¿no? Entonces, solamente la teoría del caso, solamente la realiza quien defiende o quien acusa. Y vean qué importante dice ahí, con una versión que convenza. Una versión. También luego ese error cometemos quienes realizamos las defensas porque tenemos varias alternativas. Y luego se escucha muy mal cuando vamos a una audiencia y luego decimos, mire su señoría, pues ya se acabó el juicio, ya estoy en mis alegatos de clausura,
Entonces le pido que absuelva a mi representado y debe de absolver a mi representado y le debe de dictar una sentencia absolutoria porque no se dio este elemento del delito y empiezas a argumentar y todo y buscas convencer al juez y cuando ya vas a acabar le dices, pero si no comparte lo que yo le digo, entonces díctele una sentencia mínima, unas penas mínimas. Eso es error garrafal. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso, no puedes ir a defender, no puedes ir a exponer tu teoría del caso y decir, bueno, pero si no te convenzo, entonces también esta otra es mi teoría del caso. También entonces mi teoría del caso es que no es antagónica a la de la fiscalía, pero entonces pone la pena mínima. Eso es error, eso no es correcto. Entonces, por eso aquí está muy claro, debes de tener una versión y esa versión que tengas la vas a defender hasta el final y no puedes cambiar de versión. Obviamente hay mínimas situaciones que te van a hacer de pronto, pum, darle un vuelco a tu teoría del caso, pero o sea, es un porcentaje de nada. Y evidentemente, pues pudiera suceder ya muy al final que de pronto te surgieran algunas pruebas supervenientes y que esas pruebas te muevan totalmente la teoría del caso que tenías. Pero si va un curso natural de investigación, desde que empiezas a tener conocimiento del asunto, generas tu teoría del caso y esa debe ser la única y hasta el final. Si no lo hacen así, como defensa, como autoridad investigadora, de tener una teoría del caso, no va a tener éxito su asunto y evidentemente una teoría del caso única. Y pues otro requisito es que convenza. ¿Por qué? Porque tu teoría del caso la vas a llevar a otra autoridad que es la que va a tomar una decisión y evidentemente tienes que ganar. Tiene que ser tu teoría del caso por la que se tiene que decantar quién va a decidir. Otra definición, pues, es el planteamiento que cada parte hace de los hechos, las pruebas y su connotación jurídica. Y esta definición que les doy, pues ya marca los elementos de la teoría del caso que vamos a analizar más adelante. El planteamiento de cada parte. Volvemos a lo mismo. ¿Cuál parte? Pues quien acusa y quien defiende. ¿Y qué? Pues sobre los hechos. Más adelante vamos a verificar cuáles hechos, cuántos hechos, cuáles pruebas, cuál este tipo administrativo, o si no va a ser un tipo administrativo y voy por una refutación, cómo hacer esa refutación. Entonces, esa es una teoría del caso, el planteamiento que hacen las partes de los hechos, las pruebas y su connotación jurídica. Otra definición, volvemos a lo mismo, no, siempre van a tener los mismos elementos el definir la teoría del caso, igual quien acusa y la defensa sobre los hechos, sobre las pruebas y ese fundamento jurídico. Entonces ya tenemos muy en nuestra mente pues estos elementos, que la teoría del caso la va a hacer quien acusa, que la teoría del caso también la va a hacer quien defiende y que en una teoría del caso deben de ir hechos, deben de ir pruebas y debe de ir el fundamento jurídico, debe de ir esta calificación jurídica. La autoridad investigadora siempre va a hacer lo mismo. Es como nosotros en materia penal. En materia penal, el Ministerio Público siempre va a hacer lo mismo. Siempre va a tener que decir que se cometió un delito de todo ese catálogo que tenemos, un homicidio, una violación, un secuestro, un fraude, un robo, etcétera, que se cometió un delito y que además tiene a la persona identificada, la persona que lo cometió o que participó. De ese es el trabajo que tiene que realizar el Ministerio Público siempre, pero frente a esa teoría del caso, porque el Ministerio Público siempre va a tener esa teoría del caso, evidentemente todos los asuntos van a ser distintos y va a ser un hecho distinto y un delito distinto y pruebas distintas, pero siempre va a ser eso en lo que se tiene que sujetar la Fiscalía. Y frente a eso, nosotros como defensa nosotros no tenemos siempre lo mismo. Y esa es la parte que queda de ver el derecho administrativo sancionador, porque nosotros como defensa penal tenemos muchísimas opciones que nos da el artículo 33 del Código Penal, que si una legítima defensa o un atenuante, una riña, o un atenuante, una tentativa, o un cumplimiento de un deber, o un estado de necesidad, o la falta de un elemento normativo, la falta de un elemento objetivo, así, ¿no? Pero el derecho administrativo sancionador no marca
no marca esa parte tan amplia que ustedes como defensa pueden tener. Y entonces, ¿qué es lo que deben de hacer? Pues irse a esta teoría del caso de la autoridad investigadora y romperla, refutarla. Entonces, la teoría del caso de la unidad investigadora va a ser igual como el Ministerio Público. Si el Ministerio Público nada más nos corresponde, al Ministerio Público nada más le corresponde verificar que se dio un delito y verificar quién lo cometió o participó, la autoridad investigadora es lo mismo. La autoridad investigadora tiene que acreditar que se da un hecho que la ley señala como una falta administrativa y además la probabilidad de que alguien lo cometió o participó. Y entonces, en eso se va a sujetar la autoridad investigadora siempre en su teoría del caso, siempre. De ahí es donde ustedes, como defensa, tienen que tener estabilidad para refutar eso. ¿Cuál hecho? ¿Cuál hecho es el que intenta acreditar la autoridad investigadora? ¿Qué parte de la ley, de ese artículo 8, qué pruebas tiene? Y entonces es un trabajo muy, muy maduro, difícil, de mucha responsabilidad del análisis del asunto y pues científico a la luz de ciencia, ya el trabajo que debemos de realizar como defensa. ¿Cuándo debemos de empezar a elaborar nuestra teoría del caso? ¿Cuándo? Pues exactamente inmediatamente después de que tenemos conocimiento del hecho. Inmediatamente. No hay manera de que ustedes como defensa les notifiquen un asunto y que digan, pero todavía falta que se lleve a cabo esto y esto y esto. Y entonces ya cuando la autoridad investigadora realiza estos pasos, entonces ya inicio mi teoría del caso. Pues no, pues no. La teoría del caso se inicia desde el primer momento en que se tiene conocimiento de los hechos. Nosotros en materia penal, pues como ya estamos no maduros, pero ya tenemos muchos años con esta reforma, a, a, a modo de que impugnando, pues es que se van generando ya pautas, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Imaginen que a una persona la denuncian en el MP, pero dan el nombre y el apellido de la persona. Vengo a denunciar a Guadalupe López y la vengo a denunciar por este delito. Y ya, pero Guadalupe López todavía no está enterada. Ya yo voy y la denuncio, el MP me dice de mis pruebas, de mis datos de prueba, ya le digo pues de estos testigos que me dé una agenda para llevarlos, ya el lunes uno, el miércoles otro, que van a hacer un informe pericial, etcétera, ¿no? Todo eso. Pero Guadalupe López todavía no sabe. Pero, ¿qué tal si un escribiente de esa agencia del Ministerio Público conoce a Guadalupe López, a la que se está denunciando, y le avisa? Y le dice, oye, presenta una denuncia en tu contra. Y si eres tú, o sea, pues es tu nombre, tu domicilio el que dieron, o esto, lo otro, eres tú a la que denunciaron. Y Guadalupe López se presenta en el MP y dice, a ver, ya me enteré que me están investigando, dame copia de la carpeta de investigación y dame intervención. Ya quiero intervenir, ya traigo un defensor público-privado y ya quiero empezar a tener intervención. Entonces, eso hoy ya está definido, después de muchos años y después de muchas cosas que tuvieron que decir los magistrados colegiados, ¿no? Pero, ¿qué tal cuando pasó la primera vez? La primera vez que le llegó un ministerio público y que no sabía si debía darle ya la copia de la carpeta de investigación o no darla. Y entonces, ¿qué hacía el ministerio público al inicio? No la daba. Decía, no, pues no te la doy. Yo todavía ni te mando llamar. Yo no te he citado. Pues tú te enteraste ahí, porque o a veces la misma persona que denunciaba va y le dice, no, ya te denuncié en el MP, ya te fui a denunciar. Entonces, el Ministerio Público la negaba la carpeta de investigación y pues después esa persona que se le negaba iba a interponer amparo en muchas situaciones. Entonces hubo criterios de todo tipo, ¿eh? Hubo criterios de todo tipo. Hoy ya hay un criterio más definido donde se dice que no se debe dar carpeta de investigación a no ser que ya se ejercite el acto de molestia. Es decir, que el Ministerio Público ya le mandó un citatorio a la persona y ya le dijo, ven, te estoy investigando, Guadalupe López. Tú viniste hace un mes a pedirme la carpeta, pero pues yo todavía no te la iba a dar, pero hoy ya tengo una carpeta,
ya realicé unos actos de investigación y entonces hoy sí te estoy enviando un citatorio. Y hoy sí te estoy pidiendo que vengas a rendir una entrevista como imputada, y tráete a tu defensor privado o vente un poquito antes para ponerte al defensor público y que te explique tus derechos y te dé lectura de la carpeta de investigación. Ese ya es el criterio el más conforme el que tenemos, ¿no? Pero esa es una manera, pues, ¿no? Del primer contacto que tiene un defensor público con un asunto. La otra es, pues, cuando le cumplimentan una orden de aprehensión a la persona llevaba ya un año acá de fiesta y toda la cosa y se había peleado hace un año y no pasaba nada, según él, y de pronto le cumplimentan una orden de aprehensión. Y entonces ya le hablan al defensor público y llegamos ahí, corre, corre a pedir copia de la carpeta y en ese momento tenemos conocimiento del hecho, a pesar de que el Ministerio Público ya traía una teoría del caso un año antes, pero yo apenas me estoy enterando, pues en ese momento empiezo mi teoría del caso. Nosotros en materia penal, pues también tenemos muchas formas de conocer el asunto por primera vez y de iniciar nuestra teoría del caso. Y ustedes también no hay momentos uniformes. No hay momentos uniformes, pues porque ustedes también les avisan de manera diversa. En ocasiones, si va a haber una facultad de abstención, o no hay nada, hay pura paja, pues les avisan luego, ¿no? Pues nada más ya se va a archivar el asunto, pero cuando hay una investigación compleja, pues claro que no les hablan y no les avisan. Entonces, pero desde el momento en el que ustedes tengan conocimiento del hecho, en ese momento tiene que empezar su teoría del caso. No pueden esperar a otras actuaciones del MP. No puedo decir yo, ya tuve mi audiencia inicial y ya me lo vincularon a proceso. Pues voy a empezar mi teoría del caso cuando ya se venza la investigación. Cuando el MP ya me dé la carpeta completa, el MP ya me dé la carpeta completa y entonces hasta ese momento ya voy a empezar a trabajar. Error, error. Debe ser desde el día 1, desde el momento. Y entonces yo les comentaba esto porque la instancia investigadora también inicia de diferentes maneras. A veces la inicia de oficio, a ustedes en el área administrativa, la inicia de oficio, la inicia por una denuncia, o la inicia ya cuando estos entes, como esta instancia fiscalizadora, otra instancia fiscalizadora, les remite por un resultado de un procedimiento. Entonces también hay momentos distintos en los que se tiene conocimiento, pero bueno, a lo que quiero concluir es que desde el momento en el que tienen conocimiento del asunto, ustedes como defensa, desde ese momento tienen que iniciar su teoría del caso, no esperarse a otras actuaciones, a que esté un poco más completo, no, tiene que ser de manera inmediata. ¿Cómo se hace? Cómo se construye una teoría del caso? Primero, acuérdense que cuando ustedes conocen como defensa o tienen intervención por primera vez y entonces van a empezar su teoría del caso, pues ya la autoridad investigadora ya viene trabajando, ya trae trabajo. Entonces, lo primero que deben de hacer es tener toda esa información. Tienen que tener absolutamente toda la información que sostiene la autoridad investigadora. Todos esos hechos relevantes que tiene la autoridad investigadora, todos esos hechos controvertidos o no controvertidos, la prueba que tiene la autoridad investigadora, absolutamente todo lo tienen que tener. Evidentemente me refiero a todo, o sea, me refiero a que deben de tenerlo materialmente y también deben de tenerlo aquí en la mente, ya deben de haber analizado, investigado, ya deben de haber hecho unas notas. La mejor forma de realizar una teoría del caso es escribiendo, haciendo cuadros. Nosotros en la Defensoría nos dan un formato obligatorio donde tenemos que escribir nuestra teoría del caso. A mí mi jefa me da mi carpeta de investigación y me dice, el juicio inicia en un mes y prepáralo. Y entonces yo abro mi carpeta de investigación y me pongo a analizarla toda 1 o 2 días y luego ya saco mi formato y empiezo a escribir mi teoría del caso. Empiezo a escribir cuáles hechos son, cuáles son las pruebas y cuál es la cuestión, la calificación jurídica. Y tengo que hacer las dos. Tengo que hacer la del fiscal
y tengo que hacer la mía, tengo que hacer la de la defensa. Y tienes que tener conocimiento de la teoría del caso de quien tienes enfrente, porque si no tienes conocimiento de la teoría del caso del que tienes enfrente, pues evidentemente, sí les puedo compartir, acabo de recibir un mensajito en el chat, les puedo mandar ese cuadro a través del maestro Samarripa para que se los comparta, ese cuadro que tenemos que llenar. Entonces, si no tienes conocimiento de la teoría del caso de quien te acusa, difícilmente también vas a tener una teoría del caso que la sepas contraponer. Entonces, eso es lo primero que deben de hacer. Lo primero que deben de hacer es saber qué tiene el de enfrente, saber todo el material que tiene, toda la prueba que tiene, los hechos que sostiene, esto que yo les comentaba, este hecho que sostiene y que es típico, ya lo vimos en principio de tipicidad, que este hecho, que esta conducta que realizó el servidor público o esto que dejó de hacer, esta conducta como hacer o no hacer, cabe en esa descripción legal de ese artículo 8, por ejemplo, de ese tipo administrativo. Entonces, tienen que tener mucha claridad, primero, de lo que hay enfrente, pero mucha claridad. Después, lo que tienen que hacer es entrevistarse con la persona investigada, pero entrevistarse de manera científica, de manera formal. Debo de tener yo mis hojas. Yo fíjense que a mí me gusta mucho escribir. A mí me gusta, yo hago un folder y meto muchas hojas recicladas y entonces le pongo el nombre hasta arriba a mi folder, a mi primera hoja y le pongo juicio número tal y empiezo a hacer mi trabajo y a mí me encanta estar escribe y hoja 1, hoja 2 y empiezo a hacer como mi blog de información. Pero, pues mis compañeros o hay otros compañeros aquí en la Defensoría que les gusta en la compu, abren una carpetita y todo hacen una nueva carpeta para ese asunto y otra carpeta por otro asunto. A mí no, a mí me encanta escribir. Entonces, cuando realizan esta entrevista con la persona investigada, tiene que ser una entrevista formal, una entrevista como científica, una entrevista madura, donde ustedes tienen que anotar absolutamente todo lo que les diga la persona que entrevistan, ¿eh? No hay dato que les dé la persona que no sea importante. Los detalles son importantísimos. Yo he tenido sentencias absolutorias por detalles, porque me fijé en un detalle y convencí al juez. Entonces, todo lo que les diga la persona. Ay, espérenme, que se me anda desconectando mi computadora, ya se me acabó la pila. Bueno, ahora. Todo lo que les diga la persona investigada, ay, perdón, ya. ¿Sí siguen viendo mi presentación? Ok. Todo lo que les diga la persona investigada, tiene que, es detallosa, o sea, tiene que anotarlo. Y todo lo que les diga, tienen que, es que me está diciendo Alex que se abrieron varias ventanas, pero me dice que no soy yo. Me apareció una leyendita. Perdón, nosotros vemos tu máquina, dice Ajá. visualización de la aplicación de Catalina. Estamos viendo estamos viendo todo el PowerPoint completo. Ah, ok. O sea, no en tipo presentación, sino Ah, con el menú y todo. ay, qué cosas. Ya, ahora sí, ¿verdad? Ok, sí, ya vimos ahora sí. Ay, perdónenme esta pausa. Bueno, entonces, lo que les comentaba era que, que todos los detalles son importantes y que lo que les diga la persona investigada la deben de anotar todo y no deben de interrumpirla, porque luego de pronto la persona investigada empieza a hablar y empieza a decirle, no, pero, y somos muy dados de eso, ¿eh? Yo lo hago y yo estoy trabajando en eso, donde la persona investigada empieza a darte los detalles y entonces le interrumpes y dices, oye, pero tú me estás diciendo esto ahorita, pero un testigo dice esto, oye, pero me estás diciendo esto, pero el Ministerio Público ya me hizo saber esto. No, tenemos que hacer mucho el ejercicio de escucha. Entonces, todo lo que nos diga la persona investigada, todo lo debemos de anotar, todo lo debemos de anotar. ¿Por qué? Pues porque lo que esa persona nos diga también nos va a servir justo para nuestra teoría del caso. Entonces, no la debemos de interrumpir, debemos de anotar absolutamente todo. Y entonces debemos de anotar absolutamente todo. Ahora, este ejercicio de escucha,
Evidentemente cuando tienen la entrevista con la persona investigada, sí es bien importante que ustedes ya conozcan el asunto, porque también luego de pronto, miren, en ocasiones, por ejemplo, aquí en la materia penal, nos avisan, acaban de detener a una persona y obviamente tiene el derecho constitucional de que inmediatamente tiene que tener un defensor público. Y entonces en ocasiones, compañeros y compañeras, lo que corren es ir a verlo y eso no debe de ser. Lo que debemos de correr es al Ministerio Público. Al Ministerio Público debemos de correr y debemos de decirle, oye, ¿por qué me detuviste esta persona? ¿Por qué la policía te lo puso a disposición? ¿Qué es lo que te dijo la policía y te lo puso a disposición? ¿Qué dice la policía? ¿Qué hizo? ¿Quién lo señaló? ¿Quién esto? Y entonces, media hora después, ya ingresó a los separos y entonces ya lo escucho, a ver tu versión, pero yo ya tengo un conocimiento previo. Entonces, esto también es importante. Para el momento en el que ustedes van a tener la entrevista con la persona investigada, es justo porque ya conocen el asunto. No les recomiendo que lo hagan al revés, ¿eh? No les recomiendo que lo hagan al revés, de verdad. Ahora, ya tenemos esta base, ya tenemos la base de que ya conocemos muy bien el asunto y además ya nos entrevistamos con la persona. Como ya conocemos el asunto, pero completo, e incluso ya tenemos con nosotros esa información, entonces es el momento de emitir una hipótesis preliminar. Eso se debe de hacer, emitir por parte de nosotros nuestra hipótesis preliminar. Y aquí me voy a adelantar poquito, pero no siempre tenemos una hipótesis contraria, ¿eh? O sea, no siempre voy a tener una teoría del caso alterna. En ocasiones, eso, por ejemplo, nosotros aquí en nuestra información, en ese formato que yo les platicaba, pongo la teoría del caso del fiscal y luego debo de poner la mía. Y si no tengo, y si toda la información del fiscal es la correcta, pensemos cuando no tengo forma de defender a alguien que entró a un Oxxo y asaltó a un cajero y ahí sacó un arma y dame el dinero de la caja y ya sacó 500 pesos y se los dio y el otro salió corriendo. Y entonces lo detienen afuera. Y entonces está el señalamiento del cajero, el señalamiento de otros clientes, un video de ahí de la caja del Oxxo donde se ve la cara de mi representado. ¿Qué teoría del caso voy a hacer? O sea, ¿qué teoría del caso tengo alterna? Ninguna. Todas las pruebas, todos los datos de prueba apuntan que así fue, que tal día, tal hora, esto, lo otro. No tengo teoría del caso alterna. Y esto es importante, quiero que lo dejen aquí porque lo voy a abordar adelante. Entonces, cuando establecemos una hipótesis preliminar, después de que conocemos el asunto, no podría, o sea, no es exigencia que del 100% de los asuntos que yo llevo como defensa, siempre debo de tener una teoría del caso contraria, una teoría del caso alterna, no siempre, no siempre. Y ahí es donde pues vamos a verificar más adelante qué hace el derecho sancionador, o sea, a la luz de la defensa, a la luz de la defensa. Bueno, puede suceder que de inicio, cuando recién conocemos el asunto y hablamos con la persona investigada, puede ser que de pronto nos surjan varias hipótesis, no muchas, no muchas, no pueden ser 10, no pueden ser 4, o sea, pueden ser 2, o sea, no, o sea, pero sí pueden ser algunas hipótesis, pero conforme tengamos más conocimiento del asunto y vayamos recopilando información y vayamos sobre todo, acuérdense, investigando, es que vamos a terminar exclusivamente con una sola teoría del caso. Y en ocasiones es la misma de la autoridad investigadora, en ocasiones. Y no nos debemos de sentir mal por eso, pues así se dieron las cosas y así está acreditado. Entonces, esa parte también se requiere mucha madurez, porque luego también vamos a las audiencias y andamos ahí, nos andan videograbando y andamos diciendo puras patadas de ahogado y qué van a decir los jueces, ni sabe. O sea, y uno ahí se va quemando. Entonces es bien importante también tener mucha madurez de que no siempre vamos a tener una teoría del caso totalmente alterna, totalmente contraria. Bueno,
Pero insisto, cuando se hace una buena investigación, nada más se genera una hipótesis. O sea, vamos a terminar con una sola hipótesis. Bueno, ahora, insisto, la autoridad, ay Dios, la autoridad debe de saber, más bien, la defensa debe saber lo que tiene la autoridad. O sea, eso es importante. Debe de saber lo que tiene la autoridad. Hoy, ¿se quitó mi presentación, Alex? No, la seguimos viendo, pero no avanza. Está todavía en entrevista con la persona investigada. Es que no sé por qué no puedo avanzar. Porque me surgieron varias ventanas ahorita. Bueno, lo bueno que nada más faltan dos. O sea, dos PowerPoint. Voy, déjenle. Estamos viendo como una donde están varias diapositivas, son 9 las que vemos en chiquito. Lo bueno que aquí tengo informática. Ahí está. ¿Ya, verdad? Sí, y ahora sí. Muy bien. Conocer el caso. Bueno, entonces, ya les decía, conocer el caso, se establece esta hipótesis preliminar, que nada más tenemos que caer en una, solamente en una, y derivado de eso ya vamos a tener nuestro fundamento jurídico. ¿Cuál? ¿Cuál fundamento jurídico? Porque yo les decía, acá nosotros enfrente, en la defensa pública, o sea, en materia penal, nosotros tenemos lo que yo les explicaba al inicio, cuando empecé a explicarles los principios. Nosotros tenemos que la culpa, que no hubo dolo, que fue una tentativa, que fue una riña. Tenemos como muchos elementos para alegar respecto a la conducta de la persona que representamos. Pero en esta parte, lo que yo analicé respecto a ustedes de derecho administrativo sancionador es que solamente tendrían que anular los elementos de esa descripción legal, los elementos de esa descripción legal, pero la ley de responsabilidades no tiene todo este bagaje de lo que tenemos nosotros en materia penal. Entonces, a lo único que se pueden adecuar es a tumbar, por así llamarlo, a tumbar estos elementos de la descripción legal. Que no se da la calidad de servidor público, por ejemplo, que ya no era servidor público, que no tenía esas funciones, etcétera, pero más bien a la luz de la propia descripción legal, no así como nosotros, que nosotros tenemos una amplia gama de lo que pudiéramos alegar. Y ahí es donde es bien interesante y bien importante que deben de tener conocimiento de todas las leyes que nos atañen a nosotros, ¿no? Es decir, el hecho de que yo esté en mi oficina y que llegue a las 9 de la mañana y me ponga a hacer mis funciones como defensora pública, al mismo tiempo estoy cumpliendo muchísimas leyes, al mismo tiempo, mi ley orgánica de la defensoría, estoy cumpliendo lo que dice la Constitución, estoy cumpliendo mi código de ética, estoy cumpliendo muchísimas leyes. Entonces debemos de tener conocimiento de todo lo que implica nuestras conductas para saber cuál se rompió o cuál no se rompió y poder alegarlo. Bueno, ¿cómo se hace? O sea, ¿qué es lo que debo de meter? ¿Qué es lo que debo de ingresar? ¿Qué es lo que debo de ingresar a cuando haga yo una teoría del caso? Pues evidentemente ya lo mencioné, es la parte fáctica, la parte jurídica y la parte probatoria. Ya. Entonces, estos elementos, lo fáctico, lo jurídico, lo probatorio, es lo que debo de ingresar a mi teoría del caso. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace cada cosa? Bueno, en cuanto a lo fáctico, voy a poner los hechos. No todos los hechos, solamente lo jurídicamente relevante
para el asunto. Porque evidentemente cuando sucede un hecho, suceden muchos hechos a su alrededor, muchos hechos coetáneos y muchos hechos previos y muchos hechos posteriores y todo, pero me importa el hecho que va dentro del tipo administrativo. Acuérdense que era lo que decíamos, el tipo administrativo, lo que va a decir la autoridad investigadora, lo que va a decir es que se dio un hecho que la ley señala como falta administrativa. Entonces, solamente eso. Si nosotros metemos hechos de más o hechos irrelevantes, nos va a fallar nuestra teoría del caso. Entonces, el hecho debe ser completo, abarcar todo, pero al mismo tiempo breve. Entonces, ¿cómo saber si tenemos un hecho correcto? ¿Cómo saber si el hecho que estoy proporcionando en mi teoría del caso es correcto? Pues cuando contesta todas estas preguntas, cuando contesta qué sucedió, cómo sucedió, cuándo sucedió, quién hizo esa conducta, dónde sucedió la conducta. Entonces, mientras podemos contestar esas preguntas, entonces el hecho está bien, el hecho que estamos narrando. Y entonces este hecho pues debe de tener circunstancias de tiempo, espacio y modo. Ahora, ojo, evidentemente, si nosotros vamos a tener una teoría del caso alterna, pues nuestro hecho va a ser totalmente distinto al del MP. Digo, al de la autoridad investigadora, porque ellos van a decir, pues se tiene que el día 15 de diciembre del 2023 a tal hora o tal día, si no son tan así con las horas como nosotros, tal servidor público incurrió en esto y puede ser que sea una cuestión momentánea o puede ser que sea por una situación de más tiempo, de un periodo de tiempo, y puede decir que tal vez esas conductas que sucedieron en ese tiempo, pues se verificó un daño patrimonial, etcétera. Entonces, eso va a tener la autoridad investigadora, ese hecho que la ley señala como tipo administrativo, en este caso falta administrativa. Entonces, si nosotros vamos a tener una teoría del caso alterna, pues el hecho no va a ser el hecho va a ser todo lo contrario, que ese día no es verdad, que esto, que el otro, y vamos a tener una teoría alterna, porque tal vez vamos a decir, ese día, tal vez, no sé, pensemos así como una cosa bien extraordinaria, que nosotros queramos sostener tal vez como una coartada, que ese servidor público ni estaba ahí, ni hizo eso, y estaba en otras funciones y en otros lugares y todo eso. Podríamos ser así como pedirnos del otro lado, pero simplemente podríamos decir, pues no estaba en sus funciones, eso que dice el fiscal ni siquiera formaba parte de sus funciones, etcétera. Pero sí tenemos que tener mucha claridad en el hecho que vamos a construir. E insisto, debe de contestar estas preguntas. Evidentemente, el hecho se conforma de enunciados fácticos. Son como mini enunciados, mini enunciados. Y esos mini enunciados van a ser un hecho fáctico, más bien un cuadro fáctico. Y lo que vayamos a meter en nuestro hecho es porque lo podemos comprobar. No podemos estar narrando en un hecho algo que no vamos a poder comprobar, que no vamos a tener un dato de prueba para comprobar lo que estoy diciendo. Entonces, eso es bien importante, que tengamos esa madurez de decir, yo voy a sostener esto y tengo cómo comprobarlo, cómo probarlo. Entonces, todo lo que esté ahí tiene que poderse comprobar. Ahora, lo jurídico, pues es lo que yo les decía, el fundamento, ¿qué norma jurídica voy a hacer valer? En ocasiones es la misma, sobre todo si no tengo una teoría del caso alterna, pero si sí voy a tener una teoría del caso alterna, pues me voy a ir a otra cuestión. Me puedo ir, por ejemplo, yo a un código de conducta, a un código de ética y decir, a ver, yo sí cumplí esto y esto y esto. Y no es verdad lo que está diciendo la autoridad investigadora. Yo sí cumplí esto que dice mi ley orgánica y no es verdad esto. Entonces sí tenemos que citar en nuestra teoría del caso la norma jurídica que nosotros vamos a hacer valer, que obviamente tiene relevancia con nuestro hecho. Y en lo probatorio pues va absolutamente toda esa prueba, dato de prueba que vamos a sustentar lo fáctico. En ustedes lo que yo he visto o de lo que yo me he enterado, pues evidentemente la prueba que ustedes tienen es eminentemente documental.
es la prueba que se lleva generalmente en los procedimientos administrativos. Pues nosotros tenemos más amplio, o sea, nosotros tenemos las personas, en cuanto a peritos, tenemos nosotros prueba material, que el arma de fuego, que un cadáver y cosas así, ¿no? Pero ustedes está un poco más reducido en cuanto a la prueba, porque la de ustedes está muy reducida a una prueba documental, pero evidentemente, pues esa prueba documental a su vez también se clasifica. Entonces también ustedes tienen que tener mucha claridad en esa prueba, es decir, ese bagaje probatorio que van a ingresar a su teoría del caso y que esa prueba les va a servir para comprobar el hecho que sostienen en su teoría del caso. ¿Cuáles son las características de la teoría del caso? Debe ser creíble. O sea, acuérdense que es para convencer a quien decide, a quien va a resolver. No tienen que convencer al de enfrente. O sea, el de enfrente tiene su teoría del caso y ustedes tienen otra, pero va a haber un tercero que va a decidir. Entonces tienen que crear una teoría del caso creíble. ¿Y cómo se sabe que es creíble? Pues cuando cumple varias reglas. Primero, pues evidentemente cuando es lógica, cuando es una teoría del caso lógica, cuando cumple los principios lógicos, cuando también se puede medir con base en las reglas de la experiencia. Todo esto que les comento se analiza cuando se da el estándar de prueba, el de más allá de toda duda razonable, o cuando no se cumplió ese estándar de prueba. Para que un juzgador llegue a eso, hace esto que les estoy diciendo, este ejercicio, que cumple las reglas de la lógica, que cumple las reglas de la experiencia, que guarda concordancia, que guarda concordancia con esta temporalidad de los hechos. Entonces, y evidentemente lo más importante, que es verosímil, Esto es súper importante. Por eso, acuérdense la primera definición que vimos de teoría del caso. Decía, la teoría del caso es quien acusa, quien defiende y que convenza, veíamos en un elemento cuando vimos una definición. Entonces es esto, tiene que tener verosimilitud. Entonces, también es bien importante, pues ustedes van a ir analizando. La teoría del caso no se hace en una hora, ¿eh? O sea, la teoría del caso se va construyendo con esa investigación científica que ustedes realizan. Otra característica es que debe ser simple. Se debe de cumplir, se debe de abarcar todos los enunciados fácticos, todos se deben de abarcar, pero de una manera en la que cuando tú le explicas, cuando alguien te pregunta, imagínate que tú te sientas en un lugar a desayunar y tu compañero te dice, oye, tal asunto que te llegó, ¿qué onda? Y que se lo puedas explicar de manera muy simple y con un lenguaje sencillo y todo, entonces lo estás haciendo bien. Hay un autor, Mawet, que dice que si no eres capaz de explicar tu teoría del caso en 1 o 2 minutos máximo, requieres trabajarle. Entonces, ya solito nos vamos midiendo. Y tiene que ver mucho con la experiencia, ¿eh? Cuando yo llegué al sistema acusatorio, pues yo me tardaba muchísimo en escribir mi teoría del caso, en sacar mi teoría del caso, tardaba mucho, y le iba borrando, y le iba quitando, y luego ya me había faltado un enunciado fáctico, y así. Entonces, es con base en la experiencia. Pero lo que sí les voy a decir, y esto sí se los voy a sostener, es que solamente van a ganar asuntos si hacen una teoría del caso. No van a ganar asuntos si nada más llegan a ver qué se equivoca, a ver qué se equivocó y de ahí me voy a agarrar. Así no, ¿eh? Así no funciona. Tiene que haber una defensa activa. Debe ser una. Ya les había dicho, si tienen más, son errores y van a perder credibilidad, solamente debe ser una. Y esa, pues obviamente lo van a decidir cuando toman el asunto y cuando estudian el asunto, cuando lo estudian bien, con madurez, con formalidad, con responsabilidad, van a sacar una hipótesis, esa hipótesis la van a poder comprobar con sus pruebas, van a tener sus enunciados fácticos, y solamente va a ser una. Si hacen bien la chamba, solamente van a tener una, no van a tener otra. E insisto, la que tengan puede ser la misma de la investigadora o pudiera ser una alterna. Y pues con suficiencia jurídica, lo que ya les decía, tienen que tener sustento en la ley y lo que van a ir a alegar, o sea, lo que van a ir a debatir. Esta descripción o este hecho que intenta comprobar la autoridad investigadora no se da,
No se da porque pues, ya van a empezar a argumentar qué tienen enfrente y con qué fundamento pueden decirlo. Y aquí esto es lo más importante, por eso lo dejé hasta el final. ¿Qué alternativas tenemos cuando tenemos una teoría del caso? Solamente dos. Tenemos la misma de la investigadora o la de refutación. Obviamente la de refutación con base en muchas cosas, ¿no? O sea, que ustedes como defensores ya pueden decir, no se da esta descripción legal por esto, no se acredita la calidad de servidor público, no se acredita que fue ese día, no se acredita, ustedes ya decidirán algo, pero ustedes van a refutar. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando es la misma de la autoridad investigadora? Esta parte es la que pues, nos queda de ver el derecho administrativo sancionador. Nosotros en materia penal, si nosotros vemos que nuestra teoría del caso es la misma, nosotros inmediatamente vamos a una salida alterna. Firmamos un acuerdo reparatorio, nos vamos a una suspensión condicional, le pedimos a nuestro imputado que se declare culpable a cambio de una pena muy baja, de una reducción de pena más baja que la que viene en el Código Penal. Entonces, nuestra ley, nuestro Código Nacional nos habla de salidas para nuestra teoría del caso de la defensa. O sea, es mi teoría del caso de la defensa, pero es igual a la de la fiscalía. O sea, es mía. Y yo estoy reconociendo que es la misma de la fiscalía. Y obviamente, para yo haber llegado a eso, tuve que hacer mucho estudio. O sea, yo verifiqué el trabajo de la investigadora, yo lo verifiqué bien, porque no puedo decir que le voy a creer ciegamente a la fiscalía, error. Yo debo de analizar todo lo que hizo la fiscalía, debo de analizar mi entrevista con mi representado, con su familia, con todo, y ya cuando hice toda esa investigación decir, es la misma de la fiscalía, pero ya con una conciencia tranquila de que hice mi investigación. Entonces, cuando sucede eso, yo sí tengo cómo resolverlo. Yo tengo mi acuerdo reparatorio, yo tengo mi suspensión condicional y tengo que se declare culpable la persona a cambio de una pena muy baja y que se vaya rápido de la cárcel, si es que es con cárcel. Pero esa parte nos la debe el derecho administrativo sancionador. No tienen ustedes en ninguna parte el derecho administrativo sancionador está regulado. mm, los los mecanismos alternos de solución de controversias. No está regulado en ninguna parte. Y pues ocasiona un vacío normativo. Podríamos decir incluso que hay una violación a los derechos humanos, porque acuérdense que los mecanismos alternativos de solución de controversias, pues ya están como principio constitucional en el artículo 17, y el hecho de que la Ley General de Responsabilidades Administrativas no lo contemple, pudiera alegarse una violación a derecho humano, eh, porque la abstención que ustedes tienen del inicio del procedimiento no se equipara este, a, pues a un mecanismo alternativo. Entonces, esa es la parte que ¿cómo lo resuelven? O sea, ¿cómo resuelven si al final del día ustedes como defensa, de manera muy madura, reconocen que la teoría del caso de ustedes termina siendo la misma que tiene la autoridad investigadora? ¿Ahí qué? O sea, ¿de qué manera le dices a tu representado, pues te voy a conseguir esto a tu favor, vas a tener esto a tu favor? No lo hay, no lo hay. Entonces, si no lo hay, pues lo que van a tener que hacer es que siempre van a tener que encontrar algo. Siempre van a tener que encontrar algo, siempre van a tenerse que ir por la refutación. No tienen opción. Ustedes no tienen opción. Entonces, esa parte es la que yo sí quería abordar al final, pues para dejarlo a la reflexión. Pues les agradezco, ahí tienen mis datos, mis redes sociales, también mi contacto de WhatsApp para cualquier cosa que yo pueda asesorarlos, ayudarlos. Y pues estoy aquí abierta a algunas preguntas que quieran realizarme. Los escucho y un placer haber compartido esto que preparé para ustedes. No, pues al contrario, Katy, nosotros estamos muy agradecidos
Por favor, si alguien quisiera hacer alguna pregunta de viva voz, le pido que levante la mano para autorizar el uso de su micrófono. Si nos ayudas con eso, si nos ayudan con eso, para de esa manera hacerlo, porque somos muchos, tenemos que buscar la forma de hacerlo más ágil. No sé si hubiera ¿Todo quedó muy claro? Félix. Ok. Yo creo que sí, Katy. Félix Ramos nos hace, espera, había levantado la mano. Estoy Félix, te leyendo sus escuchamos. comentarios en el chat. Les agradezco mucho. Estoy leyendo sus comentarios. Les agradezco mucho. Félix, ya tienes tu micrófono abierto. Sí, gracias. Muy buenos días. Buen día. Excelente ponencia, maestra Catalina Pérez. Mi Gracias. nombre es el licenciado Félix Ramos Cruz, del área de investigación penal del estado de San Luis Potosí. La Ujú. pregunta, bueno, la que tengo muy concreto es en el ámbito de la investigación. Uno como parte de la defensa tiene que, pues, tratar con gente que está pasando por cierta situación crítica, tanto como familiar del imputado o por el hecho que se le está imputando. Aquí, ¿qué técnica usted me podría recomendar para seguir o hacer una entrevista sin vulnerar los derechos o la afectación, digamos, de la persona en esa situación? Mm, Fíjate, me agrada pues que seas del área penal, porque también mi respuesta es más sencilla porque es el área de ejercicio propio. Tiene que ver muchas circunstancias, Félix. Mira, la primera, el delito. Porque no es lo mismo, y lo comparto con las demás personas independientemente que no estén en el área penal, no es lo mismo entrevistarse con personas porque se está investigando, por ejemplo, un feminicidio, a que estemos platicando o realizando una entrevista por un robo. No es lo mismo. Los bienes jurídicos, evidentemente, son muy valiosos para todas las personas, son muy valiosos, pero los bienes jurídicos de suyo ya tienen un valor. Entonces, no hay comparación entre que hablemos de que, oiga, a usted le robaron esto, a decir que a una persona le privaron de la vida a alguien. Entonces, lo primero que tendrías que ubicar para generar una entrevista con mayor empatía, evidentemente, es el tipo de delito. Es el tipo de delito que estás tratando. Después también tiene mucho que ver, pero mucho, mucho que ver, Félix, si la persona va a estar detenida o no. Cuando la persona no está detenida y que lo puedes estar citando a cada rato en tu oficina y que la familia lo acompañe y puedes estar hable y hable con él y hasta por WhatsApp y por teléfono, es muy diferente también la entrevista a cuando una persona está detenida. Cuando una persona está detenida, pues está muy vulnerable. No te puede resolver nada una persona detenida y la familia menos. Entonces, tienes que tener mucha escucha activa, Félix, tienes que tener mucha escucha activa. Y lo que sí te voy a recomendar, lo que sí te voy a recomendar, siempre háblales con la verdad. Mira, yo cuando tomo un asunto en investigación, luego le digo, mire, ya lo tenemos que solucionar, ya investigué esto y esto y esto y esto, y le voy a decir algo. Si no lo solucionamos ahorita, potencialmente vamos a tener una sentencia condenatoria en un juicio oral. Desde ahorita se los informo, porque yo ya vi esto y esto y esto. A ver, señora, están unos videos, están unas fotografías, están 4 testigos presenciales, esto, lo otro. Entonces, siempre sí tienes que ser, sí empático, pero también siendo con mucha claridad. Con mucha claridad. Siempre háblales lo que tú ya ves a futuro, lo que tu experiencia como servidor público ya te ha dicho, y háblales también de tu experiencia. Mire, yo ya tuve un asunto así, y se aferró y no quiso una salida alterna, y esto, y mire, ya lleva ahí 7 años. O sea, también háblales de tu experiencia en otros asuntos, sí con empatía, pero sí sé muy tajante en hablar siempre con la verdad, y sin miedo, ¿eh? Porque luego sí, no, sí, o sea, no es sencillo decirle a la persona lo que le espera en un futuro, máxima en materia penal, es bien complicado, pero eso yo sí te recomendaría, lo repito, verificar el tipo de delito, verificar si la persona está en libertad o no, y lo siguiente, hablar con la verdad. No sé si respondí tu pregunta, Félix. Sí, claro que sí, maestra. Pues muy, muy amable. Muchas gracias. Y pues sí, tiene mucha razón. Muchas veces el imputado o los familiares del imputado cuando se acerca
para tener una asesoría, pues no dicen la verdad de los hechos, si participó o no participó, fue o no fue. Y ya lamentablemente, ya cuando se sigue el proceso, que ya para juicio, dices, no, mejor sí, siempre mejor acepto un procedimiento abreviado para la disminución de la pena, pero ya nos amarran las manos para hacer un acto de investigación o obtener pruebas, un video o una línea de tiempo o X, y sí, muchas veces se nos corta el espacio para poder realizar una investigación activa y de beneficio para el imputado. Pues muchas gracias y Totalmente. muy excelente su ponencia y muchas felicidades y estamos pendientes para cualquier otro curso que haya por ahí. Agradezco tu comentario, Félix, lo agradezco mucho. Gracias. Muchísimas gracias, Félix. Tenemos por aquí a Lorena González Ruiz. Te escuchamos, Lorena. Te escuchas bien, Lorena. No sé si te puedes acercar al micrófono. ¿Así se escucha? Ya te escuchamos. Muy bien. Me refería a la experiencia respecto a la protección de las víctimas. Nosotros en materia administrativa regularmente, o muchas veces más bien, tenemos... Ay, no estoy escuchando. ¿No se escucha? No, como que se corta, Bueno, lo voy a poner en el chat, maestra Ale, si me hace favor usted leerlo. pero En lo que le escribe Lorena en el chat, estoy leyendo todos sus comentarios. Les agradezco mucho la deferencia que están teniendo conmigo. dice la licenciada Lorena, si nos puedes compartir medidas para proteger los derechos de la víctima cuando sean casos de acoso. En tu experiencia, Katy, ¿qué nos puedes decir? Sí, existen los protocolos, porque era lo que yo les decía a Lore, que ahí sí no puede alegar, o sea, yo que soy defensora pública, pues, de personas investigadas de un delito, ahí sí la persona no puede alegar esta cuestión de presunción de inocencia, o sea, sí pues, pero no en cuanto al movimiento material de la persona, que era lo que yo te comentaba. Por ejemplo, de que antes las personas ya estaban en prisión preventiva oficiosa y hoy no, solamente están en prisión preventiva justificada, de que antes, y de que ya o sea, quiero retomar ese punto, cuando yo les digo que de pronto se está investigando un servidor público y lo retiran del cargo. Entonces, eso no se puede alegar en tratándose de asuntos de investigación con perspectiva de género, Lore. En este caso, cuando se trata de hostigamiento sexual, acoso, que evidentemente este tipo de conductas pueden recaer en una vía penal porque la tenemos como delito, pero también se está atentando cuestiones administrativas, ahí el servidor público sí no puede alegar que se está atentando contra su principio de presunción de inocencia al moverlo del espacio, del cargo, porque frente a la persona existen los derechos de la víctima. Y hace mucho era al revés y se violentaban los derechos. O sea, hace mucho, ¿sabes qué hacían? Si era un maestro a la alumna, a quien movían era la alumna. La movían de grupo, la movían de escuela, y esa era una violación al derecho humano de la víctima, y no debe ser así. A quien se debe de mover es a la persona investigada. Cada quien lo hace de manera distinta y cada quien lo alegará. Yo he tenido conocimiento porque a mí me ha tocado defender, pues evidentemente a la luz de la vía penal, me ha tocado defender maestros, me ha tocado defender médicos. Digo, me refiero, quiero abordarlo en cuestión de que estoy usando un lenguaje de perspectiva de género cuando me refiero a hombres, o sea, médicos, maestros, directivos, porque es el 90 y tantos % en donde aparecen este tipo de conductas. Entonces,
ahí sí no se puede alegar eso, Lore. Sí se debe de retirar a la persona y es a la persona investigada a la que se debe de hacer la retirada de la víctima. Ahora, en ocasiones no es suficiente. En ocasiones puede ser que, por ejemplo, nosotros que estamos hablando de responsabilidades administrativas, en nuestra mente ya se nos pone en nuestra mente pues un servidor público, ¿no? Entonces, a veces no es suficiente retirarlo del cargo, porque en ocasiones lo mueves del cargo y de todas maneras afuera de una oficina, la persona sigue sufriendo el hostigamiento sexual. Es decir, la persona sale de la oficina, ya no tiene adentro de la oficina quien la hostiga, pero cuando está llegando a su casa, está afuera estacionado, esperándola, o está ahí en la esquina de su casa esperando a la persona. Entonces el hostigamiento sigue sucediendo aún fuera del espacio laboral, aún y cuando te quitaron al hostigador. Entonces, como seguramente este tipo de delitos, o sea, este tipo de conductas, no nada más se está abordando en la cuestión administrativa, sino también se está abordando en el área penal, lo ideal, Lore, además de lo que yo te comento, es solicitar una medida de protección. Y las medidas de protección son muchas, muchas. En ocasiones, dependiendo del asunto, si no es tan grave, simplemente a la persona se le notifica mediante un juez que está obligada a no acercarse a la persona. Pero como conocemos el asunto, como lo conocemos, decimos, con esta medida de protección va a ser suficiente, pero ¿qué tal cuando la persona víctima va y amplía su entrevista y dice es que ya no solo me hostiga, además el otro día me enseñó un arma de fuego? Entonces la medida de protección ya no es suficiente que llames a la persona y le digas que no se acerque, ya puedes pedir una prisión preventiva. Entonces sí es bien importante para todas las personas que nos escuchan que cuando estamos teniendo una investigación administrativa de este tipo de contenido, inmediatamente se debe de llevar a cabo también la investigación penal, sobre todo por las medidas de protección. De verdad es que yo no sé cuántos de los que están conectados están exclusivamente con conocimiento de área administrativa, pero los que estamos en materia penal, es grave, es muy grave lo que sucede en este tipo de asuntos. Entonces sí es importante que ahí sí se rompa esto que yo les decía, que de pronto en las cuestiones patrimoniales dicen, no, pues vamos a llevarnos todo lo patrimonial nosotros, ya terminamos, ahora dale conocimiento al derecho penal. Y entonces cuando llega el derecho penal, oigan, esto ya está bien prescrito, o sea, esto lo iniciaron hace 3, 4 años, ustedes se tardaron todo este tiempo. En este tipo de asuntos no podemos dar esa permisión, ¿no? Porque incluso ahora hasta nosotros podríamos tener una responsabilidad por no haber hecho del conocimiento del Ministerio Público de que esa conducta estaba constituyendo un delito y que además estaba en vasto peligro la víctima. Espero te haya contestado, Lore. Muchísimas gracias. Creo que ya no pudo continuar con el micrófono. Pues bueno, por cuestiones de tiempo, tenemos otras preguntas que queremos llegar, Pati, por el chat, pero pues agradecemos enormemente tu participación y bueno, pues Mm, no nos resta. la mayoría de las personas que están conectadas estaban solicitando el formato. Me imagino que desde que se inscribieron, dieron su correo electrónico. Entonces, te puedo hacer llegar el formato de que llenamos nosotros aquí en la Defensoría de cómo llenamos nuestros esquemas de teoría del caso para que se los hicieras llegar, Alex, bajo tu conducto a sus correos electrónicos. Sí, Katy, de hecho la intención, vamos a tener un repositorio donde vamos a compartir, si quieres compartirnos tu presentación, algún documento y demás, vamos a tener un repositorio para que ellos tengan acceso y puedan fácilmente pues tener esta información. Eso ya lo tenemos contemplado. Les vamos a hacer llegar a sus correos una liga para que ellos ya se puedan meter y puedan bajar la información que corresponda, ¿no? Pues Perfecto. de parte de nosotros, pues no nos resta más que agradecerte. Creo que aquí tenemos una constancia, pero no me deja presentarla, no sé qué me pasó. Pero bueno, nada más me permitiré leerla brevemente, que se trata, nada más dice que la Secretaría de Gobierno, la Universidad de Guanajuato, a través del campus Guanajuato y el Comité de Participación Ciudadana otorgan la presente constancia a la maestra Catalina Pérez Razo por su participación como ponente en el seminario
la defensa entre los procedimientos de responsabilidades administrativas con el tema elementos básicos de la teoría del caso. Guanajuato, Guanajuato, 3 de octubre de 2023. Firman el maestro Iván Uriel Villalpando por parte de la Defensoría Administrativa, la doctora Teresita Rendón Huerta por parte de la Rectoría de Campus Guanajuato y tu servidor por parte del Comité de Participación. Te la hacemos llegar físicamente en unos días, Muchas pero gracias. ahorita la tecnología me jugó una mala jugada y no lo pude proyectar, pero aquí la tengo. Muchísimas gracias, Katy, por tu generosidad, por apoyarnos y sobre todo, pues sabemos que tienes mucha experiencia en esto y se ve reflejada en esto que nos has otorgado. No sé, Iván, si quisieras hacer algún comentario, Efigenia. Solamente agradecer a la maestra Katy, ya sabemos de la experiencia y del manejo de los temas, sobre todo desde el punto de vista práctico. Muchísimas gracias por compartir esa parte que ordinariamente nos hace mucha falta, ¿no? Bajar de los conceptos teóricos a la práctica y que nos van a ser muy útiles a todas las personas que ya estamos operando desde las distintas aristas, como investigadores, como defensores, sustanciadores, incluso como resolutores. Muchísimas gracias y desde luego pues a todos los participantes, a todos los asistentes o asistentes que estuvieron hoy conectados. Ojalá tengan oportunidad de estar en cada una de las sesiones. Como ven, es un seminario con mucha experiencia y alta calidad y en lo subsecuente así será para tratar de estar a la altura del día de hoy. Ojalá puedan estar. Va a ser muy provechoso para que el sistema funcione adecuadamente en todos los aspectos, desde la defensa hasta la resolución. Muchísimas gracias a la universidad nuevamente por todo el apoyo brindado y por acercarnos a la distancia. Muchas gracias también a ti, maestro Alejandro, por esta iniciativa, por invitarnos a participar y ojalá que sea el inicio de muchos otros proyectos como este. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Estaremos en contacto. Muchas gracias a todos y todas. Yo solamente, maestra Katy, pues felicitarte y darte las gracias por tan extraordinaria exposición. Ahora sí que nos has ilustrado en esta mañana y bueno, especialmente a mí que no estoy de lleno en el tema, entonces pues ahí ha servido para rememorar varios elementos teóricos. Muchas gracias y pues felicidades, Katy, por esta charla de apertura. Ahora sí que muestra de la calidad, como lo dice el licenciado Iván, muestra pues de lo que va a haber en este seminario. A todos los participantes, pues muchas gracias. Tuvimos más de 300 conectados en esta primera edición. Tenemos más de 500 registros generales. Esperemos que la gran mayoría estén presentes en todas las charlas y como bien lo dice Alex, se estará generando un repositorio y creo que este ejercicio precisamente es para enriquecer la materia desde los distintos entes que participamos, convocamos, comprometidos con la promoción y la transmisión, la socialización del conocimiento y la actualización. Muchas gracias, maestro Alex. Iván, estamos aquí a la orden. Gracias y bonita tarde. Muchas gracias a todos y buena tarde para todos. Un abrazo. Gracias.